Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Tener en Pocos Minutos. Hoy vamos a presentar un libro más. Se trata de El naufragio perenne, una colección de poemas de nuestro amigo escritor mexicano joven, muy joven por cierto, de 1998, su nacimiento, Everardo Iván Brito Contreras, licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua. También, pues ya escribió con nosotros una antología de poemas en el 2019. Ha sido constante en crítica y reseña literaria para la web Teoría en Pocos Minutos. Así que, bueno, para nosotros ya es un viejo conocido y alguien que nos ha aportado bastante dentro del programa que conlleva la divulgación del arte y en este caso la literatura. Así que dos preguntas para iniciar, Iván. Primero, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y para arrancar y no robarte tanto la palabra, pues te dejaría de una vez con la primera pregunta, que sería, ¿cuándo y cómo surge la idea de crear esta obra que sería tu segunda obra? Adelante. Ok, Gracias. primero que nada, mucho gusto estar aquí, es un placer. Me agradezco muchísimo la oportunidad y me siento me da gusto hablando contigo otra vez, Alejandro. Siempre es un gusto muy grande estar hablando contigo. La verdad es que me gusta escucharte, me gusta todo lo que llevas a cabo y al final de cuentas estamos aquí con un nuevo libro, con una nueva idea y tratando de focalizar un poco más áreas que a lo mejor a veces no son muy, digamos, de alguna forma susceptibles a tener una admiración del público, ¿no? Por ahí. Y regularmente casi siempre los que escriben literatura optan no por eso. Tenemos a grandes sabios, ¿no? Como Elderlin o cuál es otro, ¿no? Lord Byron, Coleridge, ¿no? Que dicen por ahí que duraba horas contemplando un solo objeto artístico, a veces hasta demasiado, pero el chiste es que no eran personas que no sabían sobre eso, sino que sabían mucho sobre las cosas que a veces yo pienso que el artista lo hace por la decisión de no querer inmiscuirse en asuntos que sabe que son difíciles y tú más que nada sabes cómo es la cuestión de la politización de las cosas y todo este asunto de la filosofía. Bueno, tú como bien sabes, yo también soy un gran lector y pues para presentar esto, nomás que soy como Spike, ¿no? En el mundo de ayer, que nos dice, dijo, yo nunca pertenecía a una academia y de alguna forma todos me observaban raro, ¿no? Más que Spike quería que fuera de la familia de mi mamá, porque ellos eran judíos burgueses, cosmopolitas y todo eso. Pero al final de cuentas, eh, estamos aquí, estoy muy contento de estar contigo otra vez. Para todo el público de Teoría en Pocos Minutos, esperemos sea un poco ameno y a lo mejor un poco menos, hacer menos confuso un poco algunas explicaciones igual del texto y abierto a que pueda darse la conversación como siempre. Un gusto. Y respecto a la primera pregunta, es sobre la idea, ¿verdad? Porque ¿Dónde sobre la idea. surge? Claro. Sí, yo tengo una parte de una idea base. También hablando otra vez de Spike, no sabemos todos que fue alguien que se tomó su propia vida, pues, digámoslo de esta forma, es un tema delicado. Muchos, ¿no? Tenemos no más Hemingway, los más conocidos, Silvia Plath, ¿no? Tenemos también a gente como Foster Wallace, ¿no? La broma infinita y todo este asunto. Y todo, hay William Burroughs no se sucedió, pero hay un aspecto ahí de observar una decadencia desde un punto de vista un poco menos banal, ¿no? Más descriptivo. El punto aquí es que para mí, como hombre inmerso en una historia, ¿no? Como tú siempre bien sabes y lo has mencionado, un Dasein al final de cuentas, ¿no? Y antes de eso, ya digamos, Kant con su animal moral, ¿no? En la filosofía de la historia lo menciona así y en otros tratados también. Digamos, Aristóteles con el animal político, el hombre contemplativo, el hombre público, etcétera, todo este asunto y demás. Pero antes de Aristóteles existía Platón, ¿verdad? Y Sócrates. Y yo verso mi vida un poco en los tres ejes de la bondad, la verdad y la belleza. Y de hecho, para mí hay una clasificación filosófica de esas tres áreas que abarca todo, ¿no? Para mí, por ejemplo, lo que es verdad, lo que es verdadero va radicando en la área epistemológica, en la ontología, y todo esto es que delimita una especie de esfera del conocimiento que tiene que ver con la verdad en la naturaleza, la verdad en el comportamiento, etcétera, ¿no? Incluso el análisis del alma se le puede tomar de una forma, un asunto de la psicología, pues de ahí viene, ¿no? Proviene de una cuestión
invisible, pero que existe y afecta a la realidad. Y por ejemplo, tenemos en la belleza, pues ni qué hablar, ¿no? Tenemos muchas áreas de la lingüística, tenemos igual la estética principalmente y todo eso. Y luego tenemos la bondad, tenemos el área de la moral, la filosofía moral, la ética y todo este asunto. Incluso la política, pues también entraría como en esa área y a la vez en ciencia un poco por razones ya más que obvias, ¿no? Yo como estudiante de ciencia política, aunque termino diciendo que la ciencia política y la filosofía política a veces dices tú no encuentro mucha diferencia, pero tienden a tener límites ontológicos, sobre todo, ¿no? Entonces, cosa que, por ejemplo, Nietzsche viene a romper. Pero yo siempre digo, ¿cuál es el error máximo de Nietzsche? Bueno, no por juzgarlo ni aprovechando de que ya tiene muchos años muerto, ¿no? Ya, pero diciendo que Nietzsche tomó como él como filólogo, toma una razón, digamos, instrumental de la filología, no tanto como la escuela de Frankfurt, ¿verdad? Pero sí, o sea, en el sentido de que toma un poco de la filología, un método subjetivista o más bien multiinterpretativo de la literatura, e intenta aplicarlo como una ontología, porque Nietzsche también era un gran lector de filosofía, o sea, era un ávido lector, como sabe, ¿no? Entonces, él toma una aseveración que es más bien estética, o de una de las escuelas estéticas, y la toma a un asunto ontológico, casi como científico. Entonces, la subjetivización de todo esto. Antes del idealismo y la duda cartesiana y demás ya existía, pero como que Nietzsche llega y dice, bueno, es que formalmente sí puede haber aquí esto. Pero bueno, más allá de eso, yo recopilando la idea, yo pienso que parto de una idea que también trabajo en la novela del editor, que es perdón, mi gatita está aquí queriendo, no sé, está haciendo pero ya está toda, está nuevo. Quiere decir su punto de vista, ¿no? No te creas. Y el punto aquí es que llega el asunto en donde yo digo, bueno, yo siempre he querido escapar de mi tiempo. Y si tú te has dado cuenta, yo soy muy, muy despegado de ciertas cosas. Yo soy muy como en una embarcación. Yo siempre me siento como en una embarcación y es poca la gente que va y quiere navegar conmigo, ¿no? No quisiera que fuera un crucero, pero mi propia esencia me lo impide. Y más bien son viajeros que me han acompañado y que con el tiempo se han acostumbrado también de alguna forma a sobrellevar también mi carácter y el de ellos y demás. Entonces viene esta idea de la soledad. Mucho tiempo, tú bien que sabes, estuve pues reflexivo de muchas cosas. No me metí mucho ya a escribir, quise pensar más tiempo, quise pensarme mejor las cosas. Aunque como dicen, no recuerdo bien el autor, pero dice que el leer es hacer también, escribir y todo eso también es una acción, pero pensar es una acción también. Claro. Entonces pensar tiene una repercusión en lo que hacemos y finalmente en lo que somos, ¿no? Y bueno, viene la idea de la tripartita, pues, de la filosofía en general, del conocimiento, la verdad, la belleza y la bondad, que han sido los temas por excelencia de la historia de la humanidad, de lo que hemos querido encontrar. Y digo, bueno, ¿cómo en poesía qué hace, no? Y bien dice Daniel Schickele en el prólogo, un queridísimo amigo, le mando un saludo, espero, y si lo está viendo, le mando un saludo y muchas gracias a los dos por prologar mi obra. Viene y dice, es que son los ejes de Heidegger, ¿no? Tierra y cielo, y luego el animal, que es, o el ser más bien onírico, el ser simbólico y también el ser inmanente, ¿no? Que conecta al mundo. Heidegger lo explica con Hölderlin, pero también sucede por ejemplo, en Paradise Lost, ¿no? De John Milton, en T.S. Eliot, ¿no? Siempre hay personajes que parecen que no están aquí, pero están aquí. De alguna forma es una realidad trascendente y a la vez está en conjunto con nosotros, ¿no? Nos sigue como una especie de maldición. Bueno, los artistas se sienten malditos, ¿no? De alguna forma, porque quieren escapar de algo, pero no pueden, ¿no? Están obligados a estar atados en la tierra pensando en las cosas del cielo. Eso es lo que más bien quiere decir, de alguna forma, Heidegger, ¿no? En ese sentido estético. Entonces reflexionando mucho sobre la soledad y sobre todo esto, pienso que yo soy un espectador, yo siempre, y en el editor así lo digo, también es la obra, soy un espectador, soy casi vulgarizando pues el término de espectador porque no es como una fetichización, de alguna forma, pero sino más bien me gusta observar porque así me eximo del juicio, pero a la vez pongo parte yo en lo que estoy haciendo, en algún momento es como Muhammad Ali, ¿no? Que se cubría y todo, y de repente te daba un golpe y te tiraba, ¿no? Estaba tratando de cansar la situación para llegar y dar el último sablazo, ¿no?
y así trataba de observar todo. Creo que este es una punta de lanza de lo que vengo trabajando, una idea que en general es, ya después de introducir todo esto, que hay una decadencia occidental. Hay una decadencia occidental en en todo su esplendor, paradójicamente. Yo veo las discusiones sobre política, veo las discusiones sobre la filosofía, qué es la filosofía ahora, qué son los temas que abarcan a través de la historia. Bueno, creo que los griegos implementaron básicamente todos los temas, o la mayoría de temas, ya lo que era el lenguaje y todo eso a lo mejor va siendo un poco más nuevo, con Saussure, ¿no? Y Peirce, Giroud y todos ellos, ¿no? Kafka y demás. Pero bueno, más allá de eso, y es la cuestión semiótica es una ontología de los signos. Entonces, pues no pueden significarlo todo, pero pueden significar muchas cosas. Hay una producción de signos, ¿no? Hemslev también la metasemiótica de la semiótica connotativa habla de que hay más allá de la connotación. No hay una denotación, sino una connotación siempre, pero impura, ¿no? En ciertos grados. Y hay una metasemiótica que es lo que Humberto Eco, a mi criterio, viene y toma como la teoría de producción de signos. O sea, que todo signo puede ser cualquiera, pero tiene que introducirse en algún momento temporal. Y en alguna especie es un social, es una institución que se vuelve social. Pero, pues bueno, al final de cuentas estamos en ese ámbito, pero es una ontología porque está limitando qué es lo que es y por qué es lo que es y por qué no puede ser otra cosa. Y al final de cuentas vengo y tomo esta idea helénica todavía de encontrar la bondad, la belleza y la verdad. Los personajes que vienen encarnándose, pues es el marinero, que es marinero suicida, pero él es un personaje simbólicamente, es un personaje humano, ¿no? Que decide tomar su propia vida. De algún modo, también su lanzamiento al mar es como que aquellos que intentaron de toda su vida, pues, encontrar algo sin poder hacerlo de alguna forma, y un homenaje a ellos que se hundieron, pues, tratando de buscar respuestas que no llegaban, ¿no? Y bueno, eran capitanes en su momento, pero también mueren. Y habla también de la muerte de los seres, de los grandes pensadores y de las grandes hazañas, ¿no? De todo esto, de los Ulises. Eh, como te decía el capítulo 6 de Ulises, ¿no? Que decía, qué grandes amanecimos hoy, pero al final de cuentas yo creo que Joyce no vivió para ver que efectivamente es lo contrario, ¿no? Estamos muy pequeños en todo, y me decepciona un poco porque soy parte también de esa historia. Yo creo que Albert Camus sintió algo similar, ¿no? Supo sobrellevarlo mucho mejor que otros, eso es cierto, pero yo creo que se entristecía de alguna forma también al respecto. Pero bueno, finalmente, para cerrar esto, los tres personajes, a lo mejor es un spoiler, un gran spoiler, pero los tres personajes son la representación. Ustedes tienen que encontrar con la lectura cuál es cada uno, y va a haber el debate porque a veces va a dejarse llevar uno por cierto, artístico, pues tiene que ver con estético y todo, pero a veces te juega trucos, ¿no? Y el poema te va diciendo señales, pues, para que uno lo encuentre el asunto. Los están representados, las cuestiones oníricas están representadas por la verdad, la bondad y la belleza. Ya cada quien tiene que ir encontrando con cuál se va identificando cada uno de esos aspectos, pero al final del día señala, si tú te das cuenta, van muriendo o se van yendo los personajes, o sea, no permanecen. Sin embargo, como decir que la valentía de emprender esto te da respuestas que después no puedes decir. Entonces tú puedes llegar y decir, bueno, ¿de qué me sirve hacer este viaje, este peligroso viaje, si al final de cuentas no voy a poder expresar lo que siento? Y te das cuenta que por eso es un naufragio eterno. Al final de cuentas, las respuestas no puedes compartirlas como te llegan a ti. Intentas hacerlo y el lenguaje, hablo del lenguaje mucho porque esto tiene que ver. El lenguaje es la limitante, ¿no? Que dice Heidegger, que es la morada del ser, ¿no? El hogar. ¿Por qué? Porque de ahí podemos expresar, es la única forma de expresión de las cosas que queremos pues señalar, ¿no? De lo que vivimos y estamos. Entonces yo creo que por ahí Heidegger toma una pauta bastante importante y bueno,
al final de cuentas nace la idea de que de eso, de la visión de que hay a un occidente que se está desmoronando, y creo que todos nos estamos peleando entre nosotros, y creo que todos Sí, estamos viendo cuando tú te das cuenta desde la cuestión cultural. Ahora poniéndome un poco un plan Humberto Eco, ¿no? Apocalípticos e sí, integrados. sí, sí. La cultura, dices, él no lo vio también. Recordemos la frase de Humberto Eco de que creo que sí fue verídica, porque conociendo sus textos y cómo escribía, creo que es muy factible que haya sido cierta, de que las redes sociales a veces le dan un poco de oportunidad a tontos, por decirlo menos feo que él, de expresar ideas pues sin mucha reflexión, ¿no? Digamos de esta forma. Entonces llega un punto en donde yo empiezo a analizar de que antes teníamos por ejemplo, a los Backstreet Boys, ¿no? Teníamos a los Backstreet Boys y teníamos la cuestión hegemónica estadounidense, los Beatles, por ejemplo, los británicos que venían también, y tratábamos de escucharlos, y nos tomábamos su estilo, es una reflexión, es una mímica, pues, porque al final de cuentas, en la poética de Aristóteles, el arte es una imitación de alguna forma de algo, más que nada. Más que de la naturaleza, como lo planteaba él, también es de algo. Somos un ser natural de alguna forma también, porque hay límites. Lo que es lo que va más allá, pues muchas veces no puede tener límites. El punto es que aquí el asunto clave es llegar y decir qué está pasando con nuestra forma occidental, qué está pasando con nosotros, y es lo que me causa un poco de reflexión. Eso, de ahí viene la idea, y digo, vamos a ver Oriente qué está haciendo, más allá de lo de la pandemia, por ejemplo, que es un tema que ha sido central. Llegas y dices, bueno, ¿de dónde viene la enfermedad? De Oriente, ¿no? De la cuestión de la cultura oriental. Y no estoy hablando de culpabilidad, me refiero a que, por ejemplo, el K-pop, ¿no? La cuestión otaku ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Es un trámite cultural que se debe analizar desde muchas, y no quiero meterme en un tema que en realidad no domino, pero se sabe que existe, pero no con la fortaleza, ¿no? La llegada del K-pop llegó a reemplazar, por ejemplo, a grupos como One Direction, llegó a reemplazar a grupos que venían de una hegemonización, pues, incluso la cuestión de visualización estética cambia, y eso es un aspecto cultural. Sin darnos cuenta, las nuevas generaciones van tomando nuevos patrones de alguna forma estéticos que antes no existían, o que a lo mejor la gente que tiene ahorita 25, que sigue One Direction, me va a decir, no, pues es que esto no, bueno, hay gente que sí, ¿verdad? Porque también está la cuestión de que el hombre masa, ¿no? También de Ortega y Gasset, ¿no? Está el hombre masa que va siguiendo las cosas conforme van saliendo, porque siente que esta forma está viviendo su época, pero lo importante de la época es ser atemporal, no dejarse llevar por estas cuestiones. Pero bueno, al final del día, así sucede y así ha sucedido. Y el 99% a lo mejor son hombres masa, y los demás pues van tratando de nadar contracorriente. Siempre ha sido así. Newton, quien quieras imaginarte, ¿no? No nomás filosóficamente, sino científicamente. Han dado chispazos y han costado, es un sacrificio. El tiempo nos hace sacrificarnos. El tiempo es sacrificio porque tienes que dejar algo para hacer otra cosa. Y así es siempre, pues al final de cuentas. Llegando un poco a la ya finalización, tenemos que darnos cuenta que Occidente está fracturado. O sea, si antes era un gran perro guardián, yo que sé, un Cerbero, o yo que sé, Argos, o lo que sea, como te lo quieras imaginar, ya no. Ya no somos ese gigante. Lo vemos en las elecciones estadounidenses también. Los modelos democráticos dicen, no porque no sirvan, pero ¿qué es la democracia? ¿Quién la aceptaba desde hace mucho? ¿Quién ya no tiene ímpetu para ir, por ejemplo, a participar en las cuestiones públicas? Y no nomás es el viejo tema de la normalización de la violencia en ciertos países, Latinoamérica, toda esta cuestión neoliberal. No es eso, sino es una cuestión estrictamente casi estética, que nace con la decadencia estética de alguna forma. La decadencia, ya sé que, por ejemplo, Jesús Maestro no acepta mucho la cuestión de la cultura como algo importante. La cultura, ¿qué es la cultura? Sí, es cierto, o sea, ¿qué es la cultura? Pero más allá de eso, lo que entendemos formalmente como en el espectro en que nos movemos, pues lo que hacemos, qué grupos hacemos, qué hacen esos grupos en los que formamos parte, quiénes se alejan, quiénes están para la vida contemplativa, quiénes no. ¿Explico? Entonces, más bien por ese punto, yo quería llegar y decir, hay una decadencia occidental porque no sabemos qué estamos haciendo. De pronto llegamos y están muriendo todas las cuestiones que antes nos hacían grandes. Los sistemas éticos, morales, los grandes pensamientos, Kant, Hegel, ¿cuánto no influenciaron en nuestras visiones?
y los hemos estado olvidando. Yo he visto gente que debate sin haber leído directamente las obras, y por eso a veces no me siento muy bien, apenas abro estos espacios. Antes lo hacía mucho, pero ya no me gusta. Aprovecho este espacio que es cada que logro escribir algo, para decir que en realidad que hay que leer los textos, hay que leer a los grandes. Cuando dice que hay que escribir, quiero escribir, ¿qué hago? Lea a los grandes. ¿Quieres tener un buen estilo? Lea a los grandes. No es un sampleo literario, pero sí es una escuela. Es una escuela que solamente se aprende así, porque el oficio del escritor es la lectura. Mucha gente cree que el oficio del escritor es escribir, y no es así. Cuando se lee mucho y se tiene una buena idea, una intención, un sentimiento que se quiere dejar plasmado en algo, escribir realmente va siendo algo fácil, porque las herramientas te la da la lectura, mientras tanto para la escritura cabe el sentimiento, ¿no? Sobre todo. Entonces, bueno, nace de esta congestión de pensamientos que existen ahora, todo, la cuestión de política en Estados Unidos, por ejemplo, la pandemia, los nuevos grupos y cómo Oriente va comiéndose un poco a poco nuestra cultura, ¿no? Ya incluso la cuestión del hombre occidental, cómo se debe ver, cómo debe lucirse la mujer occidental, la cuestión de la mascarización, como de alguna forma lo decimos, un neologismo extraño, de nosotros mismos para vernos de una u otra forma. Los filtros que ya no aceptan las tonalidades, por ejemplo, la diversidad que existe de cada uno de nosotros como humanos. Y también, también hay filtros, digamos, académicos o filtros, como dicen los snobs, ¿no? De alguna forma. Entonces, estos términos nuevos quedan con toda una cuestión que viene desde el helenismo. ¿Qué estamos haciendo y qué somos también? Creo que esa pregunta, por eso en el prólogo de Pedro, un saludo Pedro también, gran escrito, muy orgulloso de haber prologado tu obra, llega y dice, pues es que incluso cité la frase en el prólogo, para quien ya lo haya leído, espero que lo estén leyendo, por favor. En el prólogo dice, es que a veces quisiera terminarlo con todo, ¿y por qué no lo hago? Bueno, pues es que hay un desinterés, es que como que ya no sé cómo. Antes decía, bueno, hay un suicidio, y ahora dices, es que no sé cómo suicidarme, es que tampoco le voy a sentido a suicidarme. ¿Me explico? O sea, ¿cuál es el sentido de eso? Si de todas formas no hay nada, pues, o sea, entonces esa cuestión ya no es la idea que tenemos del occidente idealizado, pues, sino es una idea de occidente que tenemos que verlo ya como algo en decadencia que tenemos que salvar, ¿no? Ese es para mí el inicio del poema. Entonces, para mí esa es la máxima expresión que puedo darle poéticamente al sentido trágico, que diría Unamuno, ¿no? De la vida. Pegar la cuestión religiosa también, la cuestión, Unamuno también se preocupaba mucho de cómo pegar esa cuestión filosófica con la religión, ¿no? Al final de cuentas es el catolicismo, viene a ser una parte importante de la cultura, ¿no? Ese es el punto central. Las morales que se han ido ejerciendo posteriormente a él, pues son más bien poquito copias, poquito salirse de ahí, poquito esto, poquito lo otro, pero quien llega y dice, bueno, los griegos trajeron la filosofía y luego el derecho, ¿no? Los romanos, en la frase, y un poco ya la cuestión de la vivencia moral, porque son tres aspectos diferentes. La filosofía es una cosa, incluso la ética, la moral es otra, el derecho es otra cosa. También la cuestión, acá finalmente el estudio moral, pues tiene que ver mucho también con las religiones, ¿no? Y la cuestión del pensamiento trascendente, porque son cosas que no se pueden estudiar. O sea, tú no puedes llegar y decir, es que, ¿cómo científicamente puedo probar que algo es bueno o malo? Pues, o sea, llegas y dices, no, en lo estéticamente todavía trabajo en una teoría que es un poco, pero éticamente sí es muy difícil el tema, pero bueno, de ahí nace la idea, perdón, a lo mejor me extendí un poco, pero era importante la introducción de todo esto, porque de ahí va, ya además está más sencillo de responder, espero. Sí, no te preocupes, Iván. Muchas gracias por tu respuesta. Yo creo que ha sido performativo el trabajo que has hecho y lo que estás diciendo en este momento, pues lecturas enormes que citas un montón en este momento, reflexiones, pues también te veo reflexionar de una forma, si se quiere, muy ligera, muy rápida e incluso pues muy precisa. Y también que hablas de esa soledad, ¿no? Que experimentaste para después ejercitar ahora sí que tus manos dentro ya de lo que tiene que ser escribir una poesía. Me hablas también de un occidente que está fracturado, de algunos valores que se han ido quedando atrás, que
se han decaído y que esto tiene que ver pues con 3 ejes fundamentales de tu obra, que es la verdad, la bondad y la belleza. Yo tuve el honor de prologarte y te agradezco bastante esta oportunidad. Yo en el prólogo escribí algo como lo siguiente: los que ya tuvieron la oportunidad de leerlo, pues bueno, lo sabrán. Los que no, les invito a que lo lean. Yo escribí algo como lo siguiente, que esta obra, además de lo que dice Iván, por supuesto, también se centra en algunos puntos que yo identifiqué. Obviamente la intención del autor será alguna y yo identifiqué esos puntos, que tiene que ver con el viaje, y con esto me refiero a no un viaje literalmente físico, sino al viaje en tanto aventura. Tiene que ver con la muerte, y también estamos hablando no de una muerte meramente material, sino algo trascendente, del amor, el heroísmo. Y yo quería preguntarte precisamente por esto, porque veo recurrente en tus poemas, y de hecho, ahora con toda esta reflexión previa a esta pregunta que me has hecho, pues me hace surgir la pregunta de si es que hay un mensaje concreto, específico, pues para la sociedad. A mí me hace pensar, con lo que ya mencionas, que de hecho, dentro de tus reflexiones, de esta parte del soliloquio mental, del estar pensando demasiado sobre las cuestiones de la existencia y demás, si es a su vez una respuesta al occidente en decadencia. Y por supuesto, vamos, si tuvieras que resumirlo un poco, sé que es difícil, es mejor una obra para poder expresar lo que uno piensa, siente, pero si tuvieras que resumirlo un poco, eh, ¿qué mensaje tratarías de estar dejando por ahí, si es que lo hubiera? Ok, sí, muy bien. Es bastante simple, de hecho. Digamos, Occidente está muerto y nosotros lo hemos matado, ¿no? Creo que eso es lo que tratamos de decir, un poco a modo para que vean que sí admiro de alguna forma a Nietzsche, ¿no? Aunque sea muy anti-nietzscheano en muchas cosas, lo he leído, tal vez es de los filósofos que más he leído de sus obras o más de, y me gusta mucho cómo escribe, ¿no? Me gusta como más allá del bien y el mal, cita que Goethe es callado, dice, a diferencia de otros alemanes que intentan decir cosas, dice, Goethe es callado. O sea, ¿qué grado de Nietzsche decir, bueno, es que Goethe, quien escribe Fausto, ¿no? O, dice, es callado, cuando dijo todo, ¿no? O sea, ese es algo, esa es la magia también que tiene, a qué se refiere también. O sea, le respeta. Lo que yo quiero decir aquí es muy simple. El aspecto central de la obra es una narración de cómo hemos estado actuando. La sirena, ¿qué le sucede? El otro personaje, el poeta, ¿qué le sucede? El búho huye. ¿Qué representan esos personajes? Son los aspectos occidentales que nos sostenían. Existían hasta ese momento. El agua, el fuego, el cielo, la tierra, todo este asunto viene también reflejando qué somos y hacia dónde vamos. Al final de cuentas son pocos, como podemos ver, tú viste en el poema, mucha gente muere simbólicamente a través del poema. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una aptitud que te tienes que tener para hacer esto, la humildad. La principal muestra de humildad es haberte derrotado como para subirte al barco a algo, a buscar algo. ¿Qué dice el poema? Dice, no hay piedad ni capitán, la soledad será la única que les acompañará, ¿no? O sea, ese es el punto de darse cuenta. Para encontrar, Zaratustra, ¿qué hizo? Se fue al monte, ¿no? ¿Qué hacía Jesucristo cuando iba a orar, ¿no? ¿Qué pedía a sus discípulos? Espérenme aquí, voy a ir a orar. Hagan vigilia aquí. Que recordemos que el ritual que hacen los monjes también, ¿no? De alguna forma inmolarse, no para sacrificar a nadie, sino ellos mismos como su alma para llegar al nirvana, y se momificaban en vida, ¿no? Todo este tipo de cosas es el camino que Schopenhauer decía, el último estadio, ¿no? De lo mejor de lo mejor, el último soplo del espíritu humano en su máximo esplendor. Los occidentales, a diferencia de Aquiles o quien sea, ya no están dispuestos a esta pauta, ¿me explico? No se trata, yo no soy belicista, yo no creo, no es una cuestión física de la guerra, ni estoy incitando al contrario, ¿no? No es el super
tal cual, así, ¿no? Del Fight Club, no, 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 sino una idea de revisar nuestra propia humildad occidental, porque es como una relación también amorosa. Crees que lo tienes seguro y dejas de hacer las cosas, dejas de llevar aquí el asunto de enamorar de esto y del otro, ¿no? Que no debe ser así. En mi caso, a lo mejor no es porque yo vuelvo siempre a los mismos libros, entonces significa que tengo la capacidad de hacer más atemporales las cosas que parecen ser simples, ¿no? De alguna forma, y eso me mantiene vivo. Entonces yo pienso que así bajita la mano, por decirlo muy coloquialmente, es eso. Lo que trato de decir es que hay que volver a revisarnos como Occidente. ¿Qué hemos perdido? ¿Qué hemos ganado? ¿Qué estamos haciendo? ¿Y qué nos falta por hacer? Yo pienso que si no hacemos este giro transversal rápido, vamos a ser devorados por otra civilización más grande, porque siempre ha sido así. ¿Qué sucede con el Imperio Romano de Occidente? Y luego, ¿qué sucede con los griegos, ¿no? También, entre ellos mismos no tenían problemas, ¿no? La edad minoica y todo este asunto, siempre fueron pueblos que estuvieron en conflicto y siempre los más grandes pues llegaban y decían, bueno, pues, ¿qué está sucediendo aquí? Nosotros mucho tiempo hubo una hegemonía, nos tocó mucha hegemonía mucho tiempo de Inglaterra a lo mejor a Estados Unidos, siempre hemos tenido. Yo lo acepto, mucha música que escucho en inglés, mucha de mi familia también tiene un vínculo fuerte con Estados Unidos. Estoy en la frontera al final de cuentas, es una cuestión cosmopolita. Tú sabes bien que he traducido, por ejemplo, un poco de versos de T.S. Eliot. Espero pronto empezar a traducir a otros autores, pero por lo pronto estaba tratando de, así como un enanito todavía un poquito, tratar de traer a nuestro idioma de una manera más, digamos, apropiada de las traducciones que al menos he leído, a T.S. Eliot. Entonces, bueno, al final de cuentas, así está el asunto. T.S. Eliot, lo mismo en 1920, observa lo mismo y en The Wasteland, ¿no? La tierra estéril, la tierra muerta, como sí. Y es ahí dice, abril es de los meses del más cruel, ¿no? April is the cruelest month. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que hay trágico, o sea, empieza trágicamente. O sea, él dice, abril, ¿qué es? Esta es la época en la que él le tocó. ¿Qué es abril? Entonces yo también empiezo, ¿qué? Cerca del noveno otoño. Entonces, la cuestión en la poesía siempre es una transferencia, es una metonimia temporal y espacial. Por eso en el principio, si te fijas, también cité en uno de los párrafos en la introducción, aparte de Fraser y todos ellos, cito si no me equivoco, a Torres Bodet, que dice, el espacio se puede ser reemplazado, dice, Shakespeare ya lo hizo, ¿no? Pero el tiempo no se puede. El tiempo antes se naufraga en él que poder reposar. ¿Qué trata de decir esto? O sea, que estamos inmersos sin querer, o sea, no podemos dejar de hablar de nuestro tiempo también. Entonces, yo pienso que hay que rescatar nuestro tiempo, más un poco como Ortega y Gasset, más un poco como Zweig, más un poco como todos esos pensadores que llegan y critican todo, empiezan y dicen, bueno, es que sí, los comunismos, totalitarismos, pero también esto, los nacionalismos y también esto. Si bien, pues tuvimos una pequeña falla técnica, pero ya estamos de vuelta. Por ahí quedó un poco cortado Iván, así que te permito seguir con el hilo que tenías. Me dices que estaba por cerrar, así que adelante. Sí, ya para cerrar el tema que pues, es muy extenso al final de cuentas, pero quiero decir algo importante. Hay que recuperar la humildad de decir, estamos sobre ruinas y tenemos que reconstruir nuevamente lo que ya tuvimos en algún tiempo y cayó y volvimos a reconstruir y tenemos que volver y seguir reconstruyendo. Esa es para mí la explicación final de poema. Al final del día es difícil estar en la soledad, cuesta no poder decir la verdad, pero es un riesgo que se tiene que tomar. Se ha tomado a través de los años. Aquiles tomó el riesgo que le dijo el oráculo, dijo, puedes vivir una vida normal y no ser recordado, o puedes ser un héroe y morir. Y el que dijo, bueno, como un hombre occidental, ¿no? Voy.
ahí está mi destino. Eso es lo que quiero decir. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Qué es destino para nosotros? Esa es la gran cuestión. Muy bien, Iván, y pues me facilitas demasiado el trabajo el día de hoy porque te hago una pregunta y contestas de una forma muy buena, bastante extensa y bueno, claro, obviamente siempre hace falta más video para decir lo que se tiene que decir, pero digo, de una forma muy precisa lo que estás diciendo, muy vasta. Al Gracias. menos para satisfacer la pregunta, ¿no? Mínimo. Este, eh, Nos vamos a ir con una última pregunta que a lo mejor te haré otras dos en lo que me contestarás, de acuerdo a lo que me digas. Pero yo quisiera que me dijeras, mmm, ¿qué esperas específicamente de tus lectores? Ahora, precisamente de esta obra que mencionas. Ya creo que está circunscrito mucho de lo que pudiera responder, pero igual me gustaría que quedara claro esto al final del video, pues mi obra es esta y yo espero que el lector pues pueda llevarse lo siguiente o pueda sentir, experimentar, pensar, pues quizás ciertas cosas. Claro. Muy bien, Alejandro. Pues vamos a ir diciendo esto. Para decirlo de una forma más o menos breve y concisa, del lector solamente espero principalmente lo que el poema pide, que sea leído con humildad. Y creo que finalmente la segunda cuestión es que le gusten los laberintos, porque hay muchas referencias a muchos libros perdidas por ahí, muchas no tienen idea, creo que fácilmente pudo haber sido una tesis de algo, pero claro que la tesis de literatura muchas veces no es escribir literatura, sino un estudio, pero creo que está implícito, está connotativamente ahí un estudio no solamente de literario, sino teológico y filosófico, muy fuerte, muy fuerte, que me tomó mucho tiempo pensar, sobre todo, como has dicho Schopenhauer, que más vale pensar más a veces que lo que se lee, y si se lee mucho y se piensa más, bueno, pues ahí tienes a alguien que le importa, ¿no? Yo pienso que más bien lo que pienso del público es que tiene que importarle. Si no le va a importar, no le veo mucho caso. Va a encontrar muchas cosas, algunas les gustará, algunas no le gustará. Al final de cuentas retomo varios estilos, ¿no? Desde el romanticismo eh, británico, el clasicismo, el neoclasicismo, todo este asunto también un poco. Entonces, bueno, al final del día tenemos eso, para no hacerlo, no es que le pida algo a los lectores, pero creo que los lectores van a encontrar muchas cosas interesantes si lo saben leer de una manera más laberíntica, ¿no? Siendo como minuciosos en la sospecha, yo pienso. Muy bien, Iván. Pues muchas gracias por esta entrevista, presentación de tu libro. La verdad es que yo también espero que, al igual que yo, el lector se lleve un buen sabor de boca. Como lo pudieron ver, pues, damas y caballeros, Iván es una persona que no te va a escribir de la nada. Él se ha leído un montón de libros, un montón de literatura, de filosofía, teología, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de una obra que es poesía, por supuesto, hay poemas, por supuesto, pero además hay un mensaje que hay que descubrir y no solamente eso, sino que también, ¿por qué no? Pues hay que tenerlo en cuenta sobre el qué hacer de nuestras vidas cotidianas en la actualidad y sobre todo con esas cuestiones que ya bien mencionas, filosóficas, políticas, éticas, morales y los tres ejes tan ya citados y, y tautológicamente hablando, pues renombrados, la verdad, la bondad y la belleza. Bueno, Iván, es para mí un placer haber presentado este libro, decirles a las personas que lo van a leer que ya siendo su segunda obra y dado que bien, es un trabajo invaluable por dos aspectos. El primero, pues, porque Iván se ha tomado un tiempo enorme y no solamente eso, sino un esfuerzo grande para poder hacerles llegar este material. Y el segundo, porque pues yo creo que todo autor, a final de cuentas, lo que muestra en sus textos es algo íntimo, es algo personal, es algo que ha vivido, es algo de su esencia que quiere compartir a los demás.
y por tanto, en ese sentido es invaluable. La verdad es que también la literatura, de pronto ponerle un precio es complicado, no es algo tan valorado, me parece, socialmente, económicamente. Sin embargo, decidimos ponerle un precio, si bien no el real, no lo que realmente pudiéramos pedir y quisiéramos, simplemente pues para poder ofrecer la obra y dejar accesible pues esta lectura a las personas. Y bueno, decirles que es como una clase de regalo y vamos a dejar abajo el link de donde pueden comprar el libro de Iván. Cuesta nada más 80 pesos mexicanos. Si eres de otro país, pues te lo traduzco a tu moneda. Solamente me lo puedes hacer saber. Y yo creo que sería todo por esta ocasión. Muchas gracias. Un abrazo. Iván, hasta Un luego. abrazo, Que estés bien. Alejandro. Un abrazo, saludo a toda la comunidad de Teoría en Pocos Minutos y más allá. Gracias, un saludo, Alejandro. Hasta luego. Hasta luego.